Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Se celebraron elecciones, como todo el mundo sabe, en Brasil el pasado domingo. Yo quiero, aunque los resultados son ampliamente conocidos ya, echarle un vistazo a este evento indiscutiblemente de repercusión a nivel regional y probablemente un poco más allá, porque Brasil es una gran nación que juega su rol en la arena internacional y las elecciones obviamente impactan todo esto. Quiero comenzar dando algunas informaciones generales. Estaban convocados para esas elecciones 156 millones de electores. Votaron para elegir al presidente de la República, los integrantes de la Cámara de Diputados, que en total en Brasil suman 513. También renovaron un tercio del Senado de la República, 27 de un total de 81 senadores. También escogieron los gobernadores de los 26 estados que integran Brasil y también del Distrito Federal. Además, estaban convocados los electores para escoger a los integrantes de los parlamentos estatales. Se produjo una participación de casi el 80%, 79 y tantos por ciento. O sea, una abstención de aproximadamente el 20%. En total, eso hace 32.660.861 personas que no fueron a votar. En Brasil, el voto es obligatorio, pero la sanción por no votar es algo prácticamente insignificante. Y prácticamente eso no se aplica. Por eso hay más o menos un nivel de abstención que ronda ese 20%. Participaron 11 candidatos presidenciales, incluyendo coaliciones, como el caso, por ejemplo, de la que llegó a conformar Lula da Silva, con unas 10 organizaciones políticas aliadas, incluida naturalmente la formación de Lula, el Partido de los Trabajadores. Los favoritos eran el propio Lula y el presidente actual Jair Bolsonaro. Los demás, había algunas incógnitas con respecto al caudal de votos que obtendrían, pero todo el mundo sabía que lo que estaba en juego o quienes se disputaban realmente la presidencia eran esas dos opciones: el Partido Liberal de Bolsonaro y el PT, que estaba acompañado por otras formaciones políticas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el expresidente Lula obtuvo un 48.4%, sacó 57.257.473 votos, casi con el 100% computado, 99% de los votos computados. En segundo lugar quedó Jair Bolsonaro con 43.2%, 51.071.106. O sea, unas diferencias de casi 6 millones de votos. Simone Tebet fue la que quedó en tercer lugar, obtuvo 4.2% de los votos, equivalente eso a 4.000.000
915.288 votos. En tercer lugar, Ciro Gómez con 3% para un total de 3.559.196. Los demás obtuvieron 0.5, 0.1%, no pasaron de ahí. Los más votados de los pequeños fueron Soraya Tronique, que obtuvo 600.943 votos, Luis Felipe Dávila, que obtuvo 559.680 votos. Esos votos también de esos partidos pequeños cuentan para la batalla electoral que tendrá lugar, la segunda vuelta, el próximo 30 de octubre. Entonces, hubo, yo creo que 3 sorpresas en estas elecciones. La primera fue que las encuestas, como han dicho muchos observadores, acertaron con respecto a Lula, porque se decía que Lula estaba entre 47 y 50 y algo %. Las últimas vaticinaban que Lula podía ganar en primera vuelta, pero los resultados aún así están dentro del margen de error. O sea que acertaron con respecto a los niveles de popularidad del candidato del PT. En donde se equivocaron fue con relación a la popularidad de Jair Bolsonaro, que le daban 30 y tantos %, a Lula le asignaban una ventaja que oscilaba entre 16, 17, 18 puntos según las encuestas, pero se esperaba una distancia bastante grande entre los votos obtenidos por Lula y los obtenidos por el señor Bolsonaro. Muchos decían que el principal enemigo de Bolsonaro era él mismo. Y a eso se atribuía esa gran diferencia a favor de Lula. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo recuerda los enfrentamientos entre Bolsonaro y el organismo electoral. Bolsonaro atacó sistemáticamente el sistema de votación, el voto electrónico, arrojó dudas sobre la transparencia del proceso de elección, y eso se le atribuía a ese carácter díscolo de Bolsonaro, a su forma de ser. Realmente una especie de copia de Donald Trump. También chocó con la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia tuvo en varias oportunidades que llamarlo a capítulo y exigirle que dejara su campaña contra el organismo electoral. En Brasil hay un sistema electrónico de votación que tiene 25 años ya funcionando con éxito. Fue el voto electrónico lo que hizo posible que en Brasil se despejara el fantasma del fraude, y que además de eso se pudiera, un país bastante grande, se pudieran ofrecer resultados rápidos, porque el voto electrónico ayuda mucho a eso. Curioso que el señor Bolsonaro no ha cuestionado los resultados, aunque él criticó duramente las encuestas diciendo que no era verdad que había una diferencia tan grande. Él se ubicaba en primer lugar. De todos modos, acertó en esa parte, porque resultó que evidentemente pues no había una diferencia tan grande, y que él pues
tenía un caudal de votos como para asegurar una pelea en una segunda vuelta. Entonces, realmente lo del voto electrónico se entendió también como un desacierto de la campaña de Bolsonaro, porque eso no tenía sentido. La gente percibía que el voto electrónico en el caso de Brasil había funcionado adecuadamente. También, curiosamente, un presidente de la República defendió la deforestación de la Amazonía, lo que ha provocado preocupación no solo en Brasil, sino también en el mundo entero, porque la Amazonía es un pulmón del planeta. Y entonces este señor, presidente de Brasil, entiende que vale la pena aprovechar esos espacios dentro de la Amazonía para deforestar y entonces cultivar algunos rubros. Y esa ha sido una política que mucha gente entiende que es algo sumamente peligroso. Pero además de eso, y sobre todo, la posición de Bolsonaro con respecto a la pandemia. El hombre, el presidente de Brasil, fue un negacionista que lo vimos ahí andando, organizando fiestas y carreras de motores en plena pandemia, en una actitud desafiante, sembrando la idea de que el coronavirus era una tontería. Pero además de eso, fue un individuo que irresponsablemente boicoteó los planes de compra de las vacunas. Y entonces eso le ganó el desprecio de una franja de votantes en ese país. Permítame hacer una pequeña pausa. Al retornar, continuamos con el tema. El manejo de la pandemia le ganó a Bolsonaro el repudio de mucha gente sensata. En Brasil han muerto de coronavirus más de 700.000 personas, uno de los países más castigados por la pandemia. Incluso en Brasil, un grupo de dirigentes, de activistas, presentaron una queja ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Que por cierto, una de las personas que trabajó en esos esfuerzos fue la candidata, la senadora que quedó en tercer lugar. Un poco más adelante hablaré un poquito sobre eso. Pero lo cierto es que fue muy criticado por su actitud frente a la pandemia del coronavirus. Y bueno, no se puede decir que el gobierno de Bolsonaro, en sentido general, haya tenido un buen desempeño, porque Bolsonaro abandonó los programas sociales. Hoy en día se verifica un retroceso en materia de lucha contra la pobreza. En cuanto a tasas de desempleo, hay en Brasil actualmente 33 millones de personas que padecen hambre, inseguridad alimentaria. El desempleo está en 9% y la inflación ha alcanzado 8,7%. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la economía este año será solo de 1,7%. Entonces, pues es un gobierno en el que se ha producido algún retroceso. Y eso explica que Lula da Silva haya mantenido el respaldo de los sectores que siempre le han apoyado. Los trabajadores, la gente de a pie, los trabajadores informales, los más pobres, la gente que sintieron que Lula hizo un esfuerzo por sacar a la gente de la pobreza. Y eso
es uno de los factores que explican la alta votación, porque indiscutiblemente Lula da Silva, aunque no se fue en primera vuelta, pero obtuvo un caudal importante de votos. Estamos hablando de poquito más del 48%. Con un poco de esfuerzo se hubiera ido en primera vuelta. Ahora una serie de factores se combinaron para producir este resultado. ¿Qué es lo que explica que Bolsonaro, a pesar de todos esos errores y su comportamiento cuestionable, haya obtenido una cantidad de votos tan grande? Porque en realidad, para un hombre como Bolsonaro, ese es un caudal de votos enorme. Y tiene que tener eso una explicación. Yo conversé con un amigo que estuvo de observador en esas elecciones y él me dijo, bueno, aquí se están barajando tres hipótesis. La primera es que la derecha brasileña, que es lo que representa Bolsonaro, se unificó a su alrededor con el objetivo de cerrarle el paso a un hombre de la izquierda como Lula da Silva. Es decir, la candidatura de Lula ayudó a unificar a la derecha. No se dispersó y eso le permitió a Bolsonaro capitalizar esa situación. Segundo, los militantes de las creencias religiosas no católicas, sobre todo los protestantes, que se inclinaron masivamente por el señor Bolsonaro. Por el asunto del comunismo, Bolsonaro manejó eso, presentó a Lula como el individuo que iba a reproducir en Brasil lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo de Argentina, y bueno, pues agitó esa bandera, pero también manejó el asunto de las ideologías de género, que en buena parte de la población, sobre todo en esos segmentos religiosos, provoca mucha preocupación, y eso lo capitalizó a su favor el señor Jair Bolsonaro. Y lo tercero fue un voto rabioso anti-Lula que tiene detrás de lo cual están grupos de la clase media brasileña. Entre los grupos, los sectores medios de Brasil ha calado todo el proceso que se llevó a cabo contra la corrupción y que llevó a la cárcel a Lula, que permaneció detenido durante 18 meses. Eso, más la permanencia de Lula en el escenario político durante tanto tiempo, siempre he dicho que ese es un factor que determina una tasa alta de rechazo, siguiendo un razonamiento que le escuché a Felipe González, y eso en el caso de Lula lo reflejaron las encuestas. Una tasa de rechazo del 30%. Cuando hablamos de tasa de rechazo nos referimos a ese techo que tienen algunos candidatos porque hay gente que dice que no votan por él en ninguna circunstancia. Y entonces la polarización en Brasil, se creó una situación de polarización política y esos dos polos prácticamente no se comunican entre sí. Algo parecido a lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. Entonces, esa alta tasa de rechazo de Lula fue un factor que se puso de manifiesto. La votación
en los estados me parece a mí que refleja un poco también de eso. En sentido general, se puede decir que la elección en los estados fue bastante pareja, porque Lula se impuso para presidente en 14 estados y Bolsonaro en 13 de un total de 27. Pero Bolsonaro ganó en los estados más poblados y más importantes de Brasil, como es el caso, por ejemplo, de Sao Paulo. Sao Paulo es el corazón económico de Brasil. Es donde están las empresas más grandes, en donde están concentrados grandes grupos de la clase media, esa que adversa a Lula. Y allí la victoria, curiosamente, la victoria del bolsonarismo fue aplastante. Digo la victoria en primera vuelta. No obtuvo el 50%, porque el 50% no solo es para el nivel presidencial, sino también para los niveles de gobernadores, para escoger el gobernador. Hay que ganar también en los estados con el 50%. El señor Tarcisio Freitas, que fue el candidato bolsonarista, tiene una ventaja de 8 puntos que le sacó a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, que en los sondeos tenía, lo daban como ganador, pero no resultó así. Resultó con 8 puntos por debajo, una diferencia sustancial. Y entonces, en ese estado, Bolsonaro obtuvo una cantidad de votos apreciable. Y entonces ahí hay otra sorpresa. Esa para mí es la segunda sorpresa, porque resulta que los socialdemócratas en Sao Paulo, ese era un feudo, Sao Paulo era un feudo socialdemócrata. Y eso fue así durante cerca de 30 años. El PT obtuvo ahí algunas victorias, dominó la alcaldía en varias ocasiones. Por ejemplo, con el señor Haddad, que fue el candidato a gobernador en esta oportunidad. En las elecciones pasadas fue el candidato presidencial del PT. Y entonces perdió en la primera vuelta por una cantidad apreciable de votos. Habrá allí una segunda vuelta, ya veremos cuál será el resultado. La tercera sorpresa, decía, fue que los socialdemócratas, los votantes que siempre prefirieron a los socialdemócratas, en esta oportunidad se inclinaron por el bolsonarismo. Y esto también tuvo una significación importante. Permítame la segunda pausa, en breve retorno. El expresidente Lula da Silva escogió como su acompañante en la boleta presidencial al señor Geraldo Alckmin, que fue cofundador del Partido Socialdemócrata de Brasil. La idea era atraer el voto de los socialdemócratas. Sin embargo, eso al parecer no funcionó del todo, porque si observamos lo que ocurrió en Sao Paulo, que era un feudo socialdemócrata, y entonces ahora gana el bolsonarismo, quiere decir que él no pudo esos votos que eran socialdemócratas, volcarlo, me refiero al candidato vicepresidencial, volcarlo hacia la fórmula Lula-Alckmin. Y ese también fue otro factor interesante.
El bolsonarismo se impuso en primera vuelta en Río de Janeiro, 58.2% de los votos frente a 27,7%. Y este es el tercer estado en importancia de Brasil. Y ahí, bueno, pues también observamos un fenómeno parecido. 9 de los candidatos a gobernador apadrinados por Bolsonaro ganaron en primera vuelta en una totalidad de 9 estados. Entre ellos, Río de Janeiro, como ya dijimos, el Distrito Federal y Paraná. El PT ganó en primera vuelta la gobernación de 5 estados. La composición del Congreso no será favorable a Lula en caso de que éste gane las elecciones en segunda vuelta, como mucha gente espera que ocurra. Y entonces ese es otro factor que habrá que tomar en consideración. Lula hizo mucho hincapié en los éxitos de sus gobiernos. Lula gobernó 2 periodos consecutivos y efectivamente fue un hombre que dejó toda una impronta, sobre todo con la aplicación de programas sociales que resultaron muy efectivos. Y él se basó mucho en eso, pero descuidó, según dicen todos los analistas, las propuestas acordes con la nueva situación que está viviendo Brasil y el mundo. Bolsonaro un poco se la ingenió para banalizar un poco la discusión, porque él pues manejó una serie de argumentos pueriles en gran medida que mantuvieron ocupado a todos los aspirantes a los distintos puestos electivos. Entonces decía que habrá una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. La tercera sorpresa fue el 4.16% que obtuvo la senadora del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido del expresidente Temer, que no sacó la cabeza para nada en este proceso. La señora fue candidata del Partido Socialdemócrata Brasileño de Cardoso, que fue cofundado por Geraldo Alckmin, que como dijimos es el candidato vicepresidencial de Lula. En esa coalición también participan otros 2 partidos políticos, Podemos y Ciudadanía. Digo yo que es otra sorpresa porque quien figuraba en las encuestas como ganador de la tercera posición no era esta señora, sino Ciro Gómez. Ciro Gómez tenía en las encuestas entre 7 y 8% de los votos. Incluso hubo un intento de lograr que el señor Gómez apoyara a Lula para garantizar un triunfo en primera vuelta, pero eso no se pudo lograr. El amigo que aludí en el segmento anterior me comentó que el señor Ciro Gómez se puso muy caro y no fue posible ese acuerdo. Él apostó a lograr el entendimiento en una segunda vuelta cuando podía entonces ponerse un poco más, subir o mantener sus pretensiones. Pero indiscutiblemente que hay más posibilidad de un entendimiento entre este señor Ciro Gómez, que fue funcionario del gobierno de Lula, que era del PT hasta el 2018, hizo tienda aparte para trabajar en su propia candidatura, y es un hombre más cercano a las posiciones del Partido de los Trabajadores. Se espera que haya un acuerdo con Lula.
Pero las encuestas dicen que si bien Lula se lleva la mayoría de los votos de este señor en una segunda vuelta, también Bolsonaro se atraería una parte. Y lo mismo ocurre también con los votos de la senadora que quedó en una tercera posición. Se cree, se piensa, ya ella dice que tiene una decisión tomada, no la ha anunciado todavía, eso dijo que se hará en su momento, pero mucha gente la ubica más cercana al PT que al bolsonarismo. Pero ya eso pasará por una decisión no solo de su partido, sino también de las demás formaciones que integran la coalición. En cualquier caso, dicen las encuestas, esa misma que se equivocaron en sus vaticinios, según las encuestas los votos se los repartirían Lula y Bolsonaro, en mayor proporción Lula da Silva. Pero como dijimos, aquí hay también un factor a tomar en consideración. No solo cuentan los votos de estos que quedaron relegados a una tercera, cuarta, quinta, sexta posiciones, sino también cuentan los votos de aquellos que no acudieron a votar. Y un aspecto importante, algo que puede ser decisivo, es la capacidad para asegurar que la gente que votó en primera vuelta acuda a la segunda. Yo creo que en Brasil habrá una dura batalla electoral. Bolsonaro demostró que está vivo todavía y viable, como dice un amigo mío, y está todavía, cualquier cosa puede ocurrir, porque la ventaja, la diferencia no es una diferencia tan abismal. Perfectamente eso puede revertirse, el golpe recibido en la primera vuelta. Y a mí me parece que habrá una batalla electoral, primero tratando de concertar alianzas, eso es importante. La experiencia de Lula dice que las alianzas son importantes cuando hay sistemas de doble vuelta. Hoy en día la clave del éxito político consiste en eso, en usted saber sumar, en usted saber concertar, en usted poder pactar. Y Lula en eso es bueno. En eso Lula es bueno, porque es flexible y porque además de eso está compitiendo con un candidato que tiene también su rechazo, pero que no está totalmente liquidado, como hemos dicho. Ahí habrá una gran batalla político-electoral para traerse a aquellos que no fueron, para llevar a la gente a las urnas. De eso es que va a depender el resultado. Y claro que habrá una intensa campaña electoral. Se teme un retorno a la violencia porque hubo muchos incidentes violentos durante la campaña electoral. Se acusa a los bolsonaristas de ser sumamente agresivos. Y bueno, pues hay esa inquietud, la posibilidad de que retorne la violencia con el reinicio de la campaña electoral. Pausamos y en breve volvemos.